Bueno, se ha cumplido el minuto 8 después de las 7 de la tarde. Sabemos en Huelva que todos los actos empiezan 8 minutos más tarde. Muchas gracias por venir, muchas gracias Rafa Terán, muchas gracias Pedro, muchas gracias Aurora, muchas gracias a la presidenta, muchas gracias Hipólito, muchas gracias a la Asociación de la Prensa. Es un auténtico placer siempre venir aquí al centro de sus Hermidas. Esto, mientras sea por nosotros, esto no se cierra. ¿Ok? Y vamos a venir a hacer un ciclo de presentaciones. Esta es la primera, la semana que viene la segunda y así consecutivamente hasta que nos quedemos sordos. Muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Huelva, al que pues pertenece todo esto, y también tenemos que agradecerle porque este libro también se enmarca dentro del programa Proleo, que es promoción de autores onubenses, ¿no? Y que pues está bastante bien. Por lo visto se va a renovar y entonces pues agradecidos por ello. Y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros, ¿no? Que con el calor que hace pues parece increíble que la gente siga yendo a presentaciones de libros con lo aburridas que son. Menos esta, por supuesto, que nos lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Agradecer a todo el elenco de personas que se van a subir a ese atril para apoyar esta presentación, que la van a hacer muchísimo más amena si cabe. Y como última persona, pues agradecerle a Antonio el día que me llamó para confiar esta editorial, para regalarle esta novelaza, esta pedazo de historia, este magnífico libro que se encuadra pues totalmente en la filosofía que tenemos en la editorial. Ya estoy utilizando el plural con la editorial, Hele. Que estaba utilizando el plural con la editorial y no estabas atento. Estaba con la dinámica que seguimos en esta editorial. El plural majestático para que parezca que es la empresa más importante. Y que cabe totalmente en ella, Sabéis que a nosotros nos gusta contar cosas nuestras para contárselo a los demás y para querernos también nosotros un poquito más de lo que ya nos queremos. Y esta historia sobre las Salinas, sobre la isla, sobre la Cristina, sobre la posguerra, sobre tantísimos libros que hemos sacado ya sobre la Guerra Mundial, con Copeiro, con Nielsen y con todo, pues esto era vamos, me pareció fabulosa la idea desde el principio, le dije que sí y desde entonces no hemos parado de trabajar hasta que esto pues ha dado luz y estamos contentísimos. Así que muchísimas gracias, Antonio, tío. Antonio nos conocimos con un libro de Paco Casero, claro, Antonio ahora trabaja en la Fundación Sabia, de Raúl Limón, una biografía pues, que recuerdo que fue fantástica, me lo pasé súper bien, me trataste genial. Eran los albores de la editorial y estaba un poco perdido y la verdad que me ayudasteis un montón, así que desde entonces dije con esta gente a todo, pero es que esto que me ofreciste aquel día, que me acuerdo que estaba con Antonio Bello era un festival de flamenco que había enfrente del ayuntamiento, había una actuación de flamenco y de pronto tú me llamaste y digo, no, ¿qué pasa? Espérate, que aquí hay mucho ruido, y me fui por una callejita. Eso tú no me lo habías contado. No, pero sí, coño, pero si tú estaba hablando contigo. Si estaba hablando contigo, ¿cómo te lo voy a contar si estaba hablando contigo? Espérate un momentito que aquí hay mucho ruido, que estoy en un concierto de flamenco. Y ya me contaste la historia y automáticamente te dije que lo teníamos que ver y que lo teníamos que hacer. Punto. Sabes que si estaba medianamente bien escrito, que ya veríamos lo que hacíamos. Lo que pasa es que después me lo mandó y no estaba medianamente escrito, estaba escrito de puta madre. Y entonces ha sido todo súper fácil. Así que muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a vosotros, autoridades. Confiaste desde el principio, ¿es verdad? Confiaste desde el principio. Desde el principio confío en la historia, me parece una historia alucinante. Y nada, esperemos que esto sea entretenido. Espero, ya hay muchos que aquí os habéis leído el libro, ya sé que os ha gustado, lo habéis puesto en las redes sociales. Otros que son los que todavía no lo habéis leído o lo leeréis estos días y ya contaréis que os ha parecido. Y para que no los tenga, pues hemos traído allí al fondo, hemos traído unos cuantos ejemplares para los que no tengáis, pues que los compréis y que después los firma Antonio. Así que muchísimas gracias por haber venido y nada. Aquí estamos y esperemos que os divirtáis y que paséis un buen rato en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Soy Alejandra Dorado, la presidenta de la Asociación Cultural Salazonera El Zoco Isleño, una asociación donde intentamos que haya un cauce de encuentro y entretenimiento a través del arte y, como no, la literatura y la escritura es todo un arte que sale de la artesanía manual y de la artesanía mental. Que no te falle nunca, Antonio.
Entonces vamos a modo de semblanza, el Zoco Isleño nos mandaron poner en valor el lugar de la mujer en situaciones y en tiempos difíciles. El Zoco es profeminista, es pro-igualdad. Dentro de esta novela hay una mujer, el título lo dice, Rita Flor de Sal, una mujer que vivió en Isla Cristina y que desgraciadamente, pues bueno, no conocemos un testimonio directo de la vida de ella y tenemos que acudir a la fantasía mezclada dentro de la biografía en esta novela. Acudiendo también a la fantasía a modo de semblanza e intentando seguir un poco los cauces de la leyenda que hay en Isla Cristina sobre la historia de amor que embarca y que da contenido y forma a toda esta historia e historias paralelas que se supleplan. Es como si la historia de amor fuera el cauce por el que va fluyendo dos guerras, una guerra civil, una guerra mundial, la segunda además, con una serie de ideologías que fue muy difícil vivir en esa época. Entonces yo no me enrollo más y voy a hacer un pequeño poema que intento, pues bueno, en el que intentamos decir una semblanza de la obra y de lo que dentro de ella acontece desde la visión del autor y desde la visión de la lectora, ¿vale? En el Lulú, en las Salinas, en Ayamonte o Algeciras, cuando nos casamos, yo quería ir al Vaticano, pero él prefirió ir a ver a su hermano. Hay que comprender que en esos tiempos salir de Españistán no era bueno para ningún alemán. Él paseaba por el muelle de Isla Cristina y en el laboratorio juntaba la noche con el día. Yo era zurda y casi yerma, aunque ni curanderas ni doctores nada de eso dijeran. Habladurías. Pues con mi zurda firme y una gran empresa fue falange y nazismo, instrumentos de un sistema, dos países, dos estados, dos banderas. Nuestro amor fue solo una quimera. Ahora que ya la parca nuestros ojos cerró, con 4 monedas que bien nos ganamos, tú y yo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al autor para que nos hable del sentido de la obra, del objetivo y que nos ponga un poco en un feedback, en una situación, nos expliques y nos cuentes todo lo que tú llevas dentro. No temáis. Oye, qué bonito. No, ya de entrada que solo la historia de Rita pues te haya sugerido y haya provocado que hayas hecho ese poema. Yo creo que es la recompensa, ¿no?, a esta historia que cuando pienso desde cuando la llevo trabajando, desde cuando, digamos, empieza un poco a cuajarse y a modelarse, no soy capaz de saber si hace 6, 8, 10 años o quizá desde siempre, porque efectivamente yo también me he criado donde vivieron los protagonistas de la historia, ¿no? Pero yo me lancé y efectivamente Rafa confió en la idea desde el principio. Yo me lancé porque estoy convencido de que la historia de Rita, de Hans como protagonistas principales de la historia, pero más allá de ello, toda esa generación que vivió después de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, que se encontraron con todos los escombros, con toda la miseria, con toda la desinformación, con lo peor del régimen franquista, con todo el oscurantismo del nacionalcatolicismo, pues toda esa gente que no tenía más que una mano delante y a veces una mano detrás y a veces ni eso, pues contra viento y marea, contra todos los elementos posibles, pues se lanzaron a trabajar y yo creo que gracias a ello
estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es una generación muy inspiradora, y el sentido y el objetivo de la publicación de esta historia es precisamente, en el fondo, hacer un gran o modesto homenaje a esa generación, ¿no? Y entonces, pues que gracias a la editorial Niebla, gracias a la Asociación de la Prensa de Huelva, gracias a todos los cómplices que hemos embarcado en este ratito, ¿no? y que ahora pues van a tener la cortesía de leer algunos de los fragmentos de la historia, pues imaginaros que yo estoy absolutamente ahora mismo encantado y abrumado, ¿no? Como, digamos, impulsor de la idea, pero sobre todo porque eso, al fin, ¿no? ¿Verdad? Alejandra se ha vestido de largo esta historia, en la que tengo que agradecer muchísimo a Alejandra Dorado, que se ha entusiasmado precisamente porque yo creo que ha visto una de las cuestiones también muy importantes, ¿no? de la historia, y es la importancia en todas las generaciones, pero lógicamente en la que cuenta la novela Rita Flor de Sal, en esa generación. Rita nació a finales del 19, bueno, podemos decir que desde los años 20 a los años 60, 70, que bueno, pues fue una época realmente dura. Ahora, cuando yo creo que vivimos en un mundo de bastantes comodidades, de que parece que tenemos muchas cosas ganadas, muchos derechos adquiridos, podemos comprar casi cualquier cosa, pues nada más que tenemos que preguntar a nuestros abuelos, y es donde vemos el gran salto, tremendo salto que se ha producido en apenas, ¿no? 60, 70 años, ¿no? Y esa gente, pues yo creo que le debemos muchísimo, sobre todo en el empeño, en el trabajo, en el compromiso, en el esfuerzo. Y a partir de ahí, claro, como nos encontrábamos en una época muy gris, muy dura, muy triste, de mucha represión, pues claro, yo cuando también me embarqué en la historia, digo, bueno, pues como siga aquí, lo que vamos a tener que regalar, Rafa, es un pañuelo, una caja de Kleenex con cada ejemplar, ¿no? Porque esto tiene que ser tristísimo, pero precisamente ahí es donde, digamos, que floreció no solo la sal en la salina, de que tiene todo el sentido, porque de alguna manera el que fue Marino, el marido de Rita, que fue Hans Bugard, y que de manera muy acertada pues se ha puesto ahí en la portada, enhorabuena, te lo he dicho varias veces, pero te lo traslado cuando también me lo dicen a mí, del acierto de la portada. Pues Hans Bugard de alguna manera se le considera también el descubridor de esa flor de sal, que él desechó en su momento porque pensaba que no tenía interés comercial, porque decía, claro, es que aquí hay que trabajar mucho para sacar muy poquito, y decía, no podemos poner a la gente a trabajar solo para sacar unos gramos, ahora sí que tiene toda la rentabilidad económica. Bueno, pues a este hombre, que era químico, se le considera el descubridor, ¿no? de la flor de sal. Y como os decía, en una época extraordinariamente dura y gris, pues también hubo gente que vivió los mejores años de su vida, gente que se embarcaba en proyectos, que emprendía proyectos empresariales, y que lógicamente también pues se enamoraba, ¿no? Y yo, ante todo y sobre todo, creo que la historia, no sé si lo habremos logrado, pero yo creo que la historia que está en la novela es ante todo una bonita historia de amor, porque los protagonistas tienen que vencer 1000 obstáculos, ¿no? para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos son los protagonistas principales, los que ocupan el centro de la atención, pero hay un tercer protagonista que es, digamos, el escenario y el momento temporal, que es absolutamente fundamental para entender la historia, ¿no? Entonces, pues es cierto que también ocupa bastantes páginas todo eso, una serie de personajes secundarios, toda una serie de historias paralelas, y precisamente también todo lo que era reponerse de todas esas guerras directas o indirectas que dejaron pues al país y a la sociedad absolutamente vapuleados. Muy, muy importante dentro de la historia, de la misma manera que Rita es muy importante también dentro de la historia. Una mujer y una ciudad que llega
a la que llega un alemán. O sea, no, lo que quiero decir es que cuando Hans llega a Ayamonte, en el 39, ¿verdad?, en el Spica, llega en un mercante porque había entrado en guerra Alemania y se pide a los mercantes alemanes que atraquen en puerto seguro. Entonces Huelva empieza a hacer un punto estratégico muy, muy importante, ya no solo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial también. Tenemos una zona minera muy importante en la parte del Guadiana. Dejar un barco alemán, un mercante atracado, en un punto tan estratégico como la subida al Guadiana para ver cuántos mercantes británicos cogían piritas, se iban, salían, entraban o venían o no venían, es muy, muy a tener en cuenta. Yo sé que nosotros no estamos en ese momento, no hay una documentación directa que pueda sacar aquí ahora, pero sí he encontrado, y lo sabes, un montón de documentación de los inicios incluso de la primera parte que vino de espías a la zona de Huelva y concretamente todos los espías alemanes protegidos por el régimen franquista, todos ellos en una lista desde investigaciones del FBI, Scotland Yard, la CIA, todo vertido dentro de un estudio de una serie de doctores que pues no viene al caso nombrar, pero que a mí me gratificó mucho leer. Equipo de Algeciras, Juanito, ¿sabes o no? O sea, dentro de otros nombres, y claro, como cuando se casa quiere ir a Algeciras, la chiquilla conoce allí a un hermano alemán que luego no ve más. No voy a adelantar más que me va a pegar el autor, pero es que es verdad que yo cuando la leí, ¿qué te dije? Te dije, esto merece una película, y vaya, hacen una serie que, perdón, lo voy a decir, que no. Que la documentación y las cosas no han aflorado ahí sacándole el jugo y lo bien, bajo mi punto de vista. Si alguien quiere hacer una película, llamarme, yo en el guión me ofrezco, porque esta novela es un vértice en un montón de puntos, incluso a nivel local, porque yo le dije a Antonio, cuando me lo dio hace, ¿cuánto, Antonio? 1 año y medio, ¿no? Yo lo leo y yo leo nombres y apellidos de represión de personas que en Isla Cristina, pues hombre, yo creo que tienen gente viva que no le iba a gustar. O sea, que son cosas que no nos gusta recordar, ¿vale? De la misma manera que al negocio de ahora de Biomaris puede que no le interese tener en el bote de sal la cara de Hans, pero en el momento en el que lo hacen, sí, porque él fue el fundador. Si luego viene todo lo que venga y se descubren papeles o se descubre lo que sea, da igual. Sí que es verdad que él vio más que tierra. Sí que es verdad que se casó con Rita Milanieves y que estuvo muchísimos años, todos los años de su vida, viviendo un amor con ella. ¿Qué podemos hacer? Agradecerle a Antonio que haya querido sacar y comprometerse, porque después él pasea por Isla Cristina, ¿no? O sea, él va a comprar. Y a la editorial, ya no solamente porque, claro, una vez que empecé con Rita, ya tuve que conocer al Copeiro, que yo no lo conocía, yo no sabía nada. Y claro, un libro, otro libro, orígenes del fascismo, el fascismo en Ayamonte, los nazis, los otros, lo otro. Yo tengo mi casa llena, tengo testigos, de tacotes, y lo he bombardeado. Tú esto lo has cotejado, esto es verdad, esto no sé cuánto, esto no sé qué. No, en ningún momento he sentido como el decir, no es así, sí es así. Todo el tiempo está abierto a siendo el autor, abierto a cualquier interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se convierte también en un libro muy artible, a que cada uno de nosotras y de nosotros digamos, voy a friquear, que es I.G. Farben. Él trabajaba para I.G. Farben, llegó con 2 maletines, él lo pone, él tiene el valor de ponerlo, ¿no? Pues yo busqué que era I.G. Farben. Y estaba. Yo tengo ahí todos los papeles, me los he traído en el bolso. I.G. Farben, de verdad, es increíble, ¿sabe? Es una de las empresas más importantes que subvenciona el nazismo, pero no el nazismo porque lo invente Hitler, sino el nazismo desde el principio. El nazismo, ¿vale? O sea, Auschwitz tiene el apellido de I.G. Farben, y que los químicos ingenieros de I.G. Farben
y la sal, y la pirita, y la industria metalúrgica, y todo eso que estaba aquí y que sigue estando, aunque ya Río Tinto esté tan tal, porque primero fue colonia inglesa y luego fue alemana y luego tal. Aquí han explotado de todo. Entonces, sacar todo esto, a mí que tengo 46 años y que me había ido muchos años a vivir a Madrid, que había estado muy desconectada de lo que era Andalucía y de toda la historia local durante la época del 39, que es donde emplaza, hasta la época del 69, donde Hans muere, y en adelante, yo no tenía tanto conocimiento de la represión en Andalucía, en la cuenca minera. Y gracias a este libro le he dicho, voy a tener que escribir una obra. Porque yo soy licenciada en artes escénicas y los actores y las actrices nos tiramos a la piscina de todo, ¿sabes? Como ahora. ¿Qué pinto yo? Pues bueno, él me dijo, vente, yo voy, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer? Leerte el libro, leerme el libro. Y encima que te guste, sí, me gusta. Y encima es una historia de amor y encima la protagonista es una mujer, se llama Rita, por Dios. Muchas gracias. Y muchas gracias a las intervinientes que vais a poder leer. Y no sé, Antonio. Ahora vamos a entrar, ahora si os parece, en el contenido del libro, que yo creo que es de justicia, y iremos a cosas más alegres y más simpáticas, pero por responderte, o sea, no quiero darte tarea, no quería, no era la pretensión, pero sí es una de las cuestiones fundamentales a la hora de entender la historia, y de hecho eso lo hablamos con Rafa desde el principio, ¿no? Y desde el primer momento de decir, oye, esto cómo lo encasillamos, ¿no? Esto cómo lo cuadramos, porque claro, es digamos un binomio en el que efectivamente hay mucha investigación. Y yo os tengo que confesar, ahora que no nos escucha nadie, que es una de las partes, ¿no? digamos, de estas cosas con las que más disfruto. Yo sí, efectivamente, me gusta, ¿no? Encontrar un hilo y tiras de ese hilo y te lleva a otro sitio y vas mirando y vas... entonces, bueno, por eso os decía que no sabría cifrar desde cuándo, ¿no? Estoy trabajando en las cosas que ahora están en el libro. Entonces, bueno, pues ahí Rafa efectivamente me anima y me dice, oye, pues vamos aquí con todas, aquí vamos a dar la cara y vamos a poner los nombres y todo lo que esté documentado y lo que esté datado, pues lo vamos a poner. Y como muy bien dice Alejandra, en el libro, aunque sea una novela, hay muchos episodios, muchas cuestiones que no habían sido contadas antes. Lo que ocurre es que no están en un formato informe, en un formato artículo periodístico, sino que están encardinados en la historia, que efectivamente es novela, porque también es cierto que para hilar y darle esa visión de conjunto nos encontramos con la dificultad de que los procesos de guerra son procesos absolutamente, por una parte, destructivos y después, por otra parte, herméticos. Destructivos porque cuando la gente se siente amenazada, lo que hace es enterrar directamente las cosas y los papeles quemarlos. Entonces hay muchísima documentación que directamente se ha perdido. Y después también ocurrió esa cuestión triste y dura del silencio que tenemos en esta tierra, ¿no? Con las cosas malas, y que nos cuesta muchísimo saber y hablar, ¿no? y quitarnos de encima a base de descubrir. Está, y también os lo confieso, abierta, digamos, un poco la polémica de si Hans era espía, ¿no? Era espía como tal. Bueno, es cierto que a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es quitarle hierro a ese concepto de espía, ¿no? Esto no es todo como las películas y como los 007 y todo tan melodramático, ¿no? Y todo tan misión imposible, ¿no? Nos parece que los espías son ahora o el James Bond o el Tom Cruise, ¿no? Pero este hombre era espía en la medida en la que todo lo que hacía y en todo lo que trabajaba, pues a lo mejor no se podía contar, pero en definitiva, en aquella época no había ni fotosatélites, ni internet. Lo que hacía todo el mundo y sobre todo los gobiernos es enviar a gente de confianza sobre el terreno para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y la única manera pues era llevar a gente
a todas esas partes del mundo. Y efectivamente, como dice muy bien Alejandra, Huelva es un lugar absolutamente fundamental por su posición geoestratégica, tanto, digamos, en el mapa para el movimiento naval de buques, como también por esa extracción de mineral que hacían los ingleses y que evacuaban a través del Guadiana. Y por tanto Alemania, en un proceso justamente, curiosamente, Hans llega llega aquí a Huelva, llega a Huelva, desembarca en Huelva, aunque ya después llega, digamos, a su destino, pero curiosamente 2 días antes de que Hitler invadiese Polonia. O sea, curioso, ¿no? Qué casualidad. Y a partir de ahí se produce ese bloqueo, como muy bien dices, por ejemplo, del Spica, que es como se llamaba aquel barco alemán que tuvo que quedar durante toda la guerra en Ayamonte, y él se hace amigo de los marineros que están en el barco, simplemente también porque por allí pasan, ¿no? Suben y bajan otros barcos. Entonces, bueno, pues claro, él era un informante, él tenía carrera militar, él tenía una preparación académica y universitaria, pero oficialmente él venía como comercial de productos químicos, y por eso montan después la salina, ¿no? Porque lo que hace es vender sobre todo elementos, componentes para las fábricas de medicamentos. Entonces, bueno, si te parece, vamos a la parte más dulce, pero me parecía muy, muy importante y muy claro el hecho de decir, oye, pues, dice, después te vas a seguir paseando por Isla Cristina. No creo que haya, de verdad no me siento ahí diferente por nada. Yo creo que de hecho, y por eso lo decía desde el principio, es necesario que la gente, que ya solo quedan unos pocos de aquella época, yo creo que a nuestros, sobre todo abuelos, digamos por franja de edad y por situarnos, yo creo que les debíamos este homenaje, contar sus cosas, contar todo lo mal que lo pasaron, y en eso también están los orígenes, que ahí de forma también, yo creo que muy honesta, lo hablaba con Rafa, digo, es que esto, desde luego, lo que no queremos caer es que sea otro libro de guerra, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de episodios importantísimos que ocurrieron aquí en Huelva o a lo largo de toda la costa. Los días duros, primero los días rojos, ¿no? del 36, y después la represión de los sublevados. Aquí la guerra fue extremadamente corta, pero extremadamente cruel. Fue tan cruel que solo hicieron falta unos pocos días para que la huella durase décadas. O sea, yo creo que eso tenemos, ¿no? O teníamos también la obligación de recogerlo para decir, oye, ¿de dónde venimos? ¿Y por qué pasa esto? Y después, ¿por qué hay tantos silencios? ¿Y por qué se ocultan tantas cosas todavía? Me he encontrado, y ahora que hay, como bien decía Rafa, hay alguna gente que se está leyendo el libro, pues tengo ya el testimonio duro, para mí duro, de gente que se ha enterado de episodios de la guerra de su familia a partir de los apellidos que aparecen en el libro. Pero lo que yo no quería, me parecía que era traicionar a toda la historia, era precisamente falsear esos nombres. Cuando está documentado, aunque no estuviese publicado, pero si hay una constancia, yo creo que desde el respeto, desde intentar contar las cosas con honestidad, yo creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio y enfrentarnos, oye, pues para lo bueno y para lo malo, en el sentido de que te puedes encontrar, que tú no lo sabías, pero tu abuelo o ya tu bisabuelo, pues fue un represaliado o fue uno de los ajusticiadores, porque en esos días es que el mundo se puso del revés. Entonces, que te tengas que sentir avergonzado, tú, porque una acción que pasó hace 80 años, yo creo que es el ejercicio precisamente en el que tenemos que curarnos, ¿no? Y curarnos de eso, para curarnos de eso, precisamente uno de los ejercicios es hablar de ello. Y entonces ahí, pues eso, ahí no sé, no lo he medido, no me he preocupado de mirarlo, pero ahí, pues del orden de 10, 15 sucesos
que ya os digo, que yo he investigado y que he documentado y que no estaban antes en ningún otro sitio, pero bueno, ya por lo menos ya los libros dicen que nos sobreviven, ¿no? Pues ya está aquí. Sí que es verdad. Además, yo quería decir también que sí que esto era necesario porque era un deber para con las generaciones que lo vivieron, dejar por escrito que eso sucedió, pero también es un deber para con las generaciones de jóvenes, de adolescentes, que conozcan la verdadera historia local. O sea, eso es un ejercicio que todo libro debería de llevar de compromiso, ¿no? Cuando tú coges un libro, eres de un pueblo, tienes de parte, pues bueno, vas a tener de parte que se puede presentar allí también y todo, el que pueda ser algo que lea cualquier edad, porque es necesario conocer la historia, conocer que es verdad que de pronto estaban muy bien y de pronto pum, pasó esto y ya todo cambió. Y cuando tú estabas en el bando de los buenos, pero de pronto después ya no eras de los buenos, porque eras republicano y los republicanos habían perdido la guerra, entonces eras del bando de... Todo esto creo que merece este libro y merece que los adolescentes y que a la gente joven le llegue la historia de esta manera, que es a lo mejor una manera menos tostón, ¿no? No es una historia de ponerte con un libro de historia, documentación, en el año... No, está como en una novela y creo que deberíamos fomentar más ese tipo de lecturas, de historias y darle, pues bueno, esa visión abierta que tú le has dado y que quieras que no es un libro triste, ¿sabes? O sea, eso, porque el título dice Rita Flor de Sal y es verdad que es muy importante tener en cuenta que lo que se creó hoy en día es la empresa de casi todo mujeres, porque casualmente Manuel, que bueno, tiene una hija y su hija tiene hijas y son todos mujeres y llevan Biomaris en pleno siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en situaciones y tiempos difíciles? Pues aguantar para luego tener la oportunidad de salir a flote de la manera tan buena y tan alucinante como Biomaris, que resurge después de incluso la muerte de su creador y de su fundador, de su inversor, porque sí le invirtió tiempo, no, el dinero lo invertiría la empresa, pero él le invirtió mucho tiempo, sus conocimientos, y ella de estar ahí creyendo a muerte siempre en lo que él visionaba, ¿vale? Porque recordemos que Isla Cristina, en esa época, ni siquiera iba la gente a la playa a poner la sombrilla y sentarse a tomar el sol. Eso lo hacían los ingleses. Entonces, algo que dice, que él mismo dijo, que eso es zapá, eso no es nada. Y que dijera él, no, aquí hay, ¿sabes? Esto es una salina, yo voy a pedir los permisos, voy a sacar la extracción, voy a presentar un proyecto, voy a tal. Era químico, era alemán, pero tuvo que hacer muchas cosas, ¿sabes? Y eso... Me gusta mucho que le haya dado también ese papel en la portada a él. Venga, vamos allá. Voy a aprovechar para agradecer. Yo me he leído ya la primera parte de la novela, creo que es como un tercio o algo así. ¿Se casan? Yo espero que sí, claro. Pero sobre todo es verdad que siendo parte de mi familia, que yo estoy casada con un isleño y que además en un momento determinado mi suegro se lee la obra antes y me llama y me dice, tu suegra aparece en la obra, que lo llamé y le digo que mi suegra aparece en la obra, es una de las que va, ella vivía en el campo, en el Puente Pedraza, entre Ayamonte y La Cristina, cerca de Villablanca. Su padre era uno de los que se reflejan en este libro, de la vida que llevaron ellos con 7 hijos en el campo, y cómo mi suegra iba andando al pozo del camino al colegio o iba en burro, como sale en uno de los episodios. Bueno, pues Rita, niña, joven y madura, me ha tocado a mí dramatizarla un poco. ¿Tu edad? Mi edad. Y empieza así. Nunca entendimos la necesidad de ese cuidado del pelo. Nunca admitieron, nunca lo dijeron así. Pero en las medias verdades estaban las certezas. La melena era parte del ajuar. En otro momento,
Me voy a poner las gafas que se me han olvidado, estaba ahí un poco así. Se cuenta en el libro, el alemán, el que vivía en Ayamonte, en la Hacienda Nueva, del que todos rumorean, me había llamado bella señorita. Qué atrevido, qué guapo. Y en otro momento, ya empieza a ver algo ahí, Hans no salía de su sorpresa. Tengo que reconocer que esta parte la he leído y que no conocía este rito, que yo no sé si es verdad o mentira, pero que desde luego lo hubiera hecho en el momento en el que sí, me casé con un isleño y lo hubiera hecho, con una especie como de bendición del hogar. Dice, Hans no salía de su sorpresa cuando lo cogí del brazo. Y en lugar de enseñarle las cortinas, la cubertería, los muebles recién llegados para el salón o la colcha bordada que había puesto en la cama, lo llevé por toda la casa y en cada esquina dejé sal. Cuando puse el último puñadito junto a la puerta del patio y dejé el canasto en la mesa de la cocina, me dio un beso largo, intenso y salado. Olé. Muy bien, Laura. Damos paso a la siguiente voz de Rita. Gele. Bueno, como se ve que me conoces muy bien, me ha tocado una parte que es una oración para quedarte preñada, ¿vale? Entonces, voy a ver si consigo meterme en el papel, ¿sabes? Que Dale verdad. esta es la Rita más viejuna, o sea, ya en edad de procrear. Virgencita mía, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, escucha mi ruego. Madre Inmaculada, pura y limpia, que encarnas el misterio de la vida sin pecar, ayúdame, dame luz en estos momentos tan oscuros. Voy a contar un secreto. Mañana voy con mi madre a Huelva, Virgencita mía. Vamos a visitar a don Gaspar Álvarez. Mi madre se ha empeñado en que me vea el doctor. Quiere tener una nueva opinión, quiere intentarlo todo. Guárdame el secreto, Virgencita mía. Sobre todo, ayúdame a que no me lo note Hans en la cara, que ya sabes cómo es, que en cuanto me ve tristona, no sé cómo se lo huele, se pone a preguntarme. No quiero por nada del mundo que se preocupe. Bastante tiene él con sus cosas, que lo mismo no es nada, más que tener un poquito de paciencia y esperar tu bendición, Madre Inmaculada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente voz de Rita. Sube Inma, por favor, que a ella le gusta que le digamos Lolo. Dudar de mi Hans. Eso no puede entrar en las premisas básicas de mi vida. Creer eso te tiene que reconcomer por dentro hasta dejarte en el pellejo. Mira a la Isabel, que está parada, que se la lleva el viento, esperando que alguien se atreva a restregarle por la cara que su marido no va a volver, que le han podido más 2 carretas de aquella cabaretera que pasó por el cine Victoria cuando hicieron la zarzuela esa de la paloma. Como si no fuese suficiente prueba que se haya llevado todo el dinero que tenían ahorrado para el taxi nuevo. A la violetera esa, el transporte le ha salido gratis total. Por supuesto, era Hans quien entendía de negocio. Desde luego que, en su momento, me sentí apurada. Eso de que apareciera mi nombre en el boletín oficial del Estado. Titular yo de la explotación salinera. Claro, las leyes, que los extranjeros no podían ser titulares. Lo llevó todo siempre a las 1000 maravillas. Nunca hubo ningún problema. Firmé todo lo que me puso por delante sin leerlo. Hasta ahí pudiésemos llegar. Bueno, me gustaría en 3 minutos así, en plan de friki literario, ¿no? ¿Toca? ¿Qué va a decir este, no? Habéis escuchado, y muchísimas gracias a las 3 edades
Las 3 edades de Rita. Lo ha montado muy bien Alejandra. Muchas gracias a Inma, a Geles, a Laura. Y habéis oído un relato en primerísima persona, en muchos de los casos reflexiones interiores, voz interior, ¿no? Decía la historia de un poquito de friki literario, porque si no teníamos bastante con una historia compleja en el plano político, en el plano temporal, dura, ¿no?, en todo lo que estaba ocurriendo, pues hago una doble pirueta mortal y sabéis que normalmente los libros tienen una voz de narración, se narran en primera persona o en segunda, tercera, narrador omnisciente, ¿no? Y tú tienes un ángulo de visión, ¿no? Los libros lo que te ofrecen es esa voz del narrador. Bueno, pues si no teníamos bastante con toda la complejidad de la historia, pues hago el ejercicio como narrador y el libro está contado a 2 voces. Hay partes en las que, digamos, se sitúa en la voz de Rita, que es esta que ha salido, ¿no? Esta voz de primera persona femenina, con esa inquietud bueno, pues de cómo no logro salir adelante en la vida, cuáles son, digamos, mis temores, mis debilidades, mis inquietudes, mis frustraciones, mi futuro, y todo eso, digamos, que nos ofrece esa narración en primera persona. Pero a partir de ahí hago ese ejercicio y hay una segunda voz, se incorpora una segunda voz que es la voz de Hans, y en este caso el narrador asume la voz en tercera persona y es el narrador omnisciente el que, digamos, ofrece el mundo tal como lo ve Hans. Claro, esto ofrece, digamos, una visión bastante distinta. Por una parte, es mucho más sencillo, más amigable identificarse, ¿no?, con esa Rita, ¿no?, que te está contando todo lo que le está pasando desde dentro, ¿no? Estás accediendo a todos sus pensamientos. Y la tercera persona, como narrador omnisciente, pues digamos, tiene un punto de vista más lejano, más en la distancia. Precisamente como es narrador omnisciente, todo lo sabe, y en esos capítulos en los que Han es el protagonista, pues están narrados en esa tercera persona, y son precisamente los que se utilizan pues para contar todos los episodios más históricos, lógicamente, porque si no los personajes no tendrían acceso a toda esa información. Ya está, lo quería contar esto para... Digo, por si alguien no se da... Yo iba a decir que como broche de este día, de esta presentación y de este evento, habíamos estado practicando con un amigo de la Asociación Cultural del Zoco, que hace poquito ha llegado a Isla Cristina. Le pregunté a Antonio si le parecía bien hacerle un guiño con un tema que en el 69 llevó a Eurovisión Rafael, que se llamaba Hablemos del amor. Se lo envié al autor y me dijo, tú tira para adelante. Entonces voy a hacer que suba Javier, por favor. Javier Odero. Hola. Eso es. Bueno, pues hoy debería de estar acompañándome aquí un guitarrista, ¿vale? Pero no ha podido venir por motivos de salud. Así que ahora mismo voy a improvisar un poco con el tema, a capela, para cerrar y tener un poquito la voz cantada de Hans hacia Rita, ¿vale? ¿Hola? Yo creo que sí. Allá vamos. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor.
una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos, y acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. ¿Qué nos importa? No hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. Muchas gracias. Es que no sé, yo me he quedado sin reloj, no sé si... Sí, estamos ya justitos. Estamos ya justitos. Bueno, habéis fijado que esta presentación está llena de valientes, tío, muy valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, no solamente por la valentía de cantar, sino por haberme ayudado a montar el cartelito que estaba roto y le pedí ayuda. No sabía que eras tú el que iba a cantar, tío, y la verdad que, coño, joder, muchas gracias por las dos cosas. Valiente Alejandra, valiente las niñas lectoras de Viena, que me habéis parecido fantásticas las tres. Muchísimas gracias, tía. Joder, habéis puesto muchísimo sentimiento y muchísimas ganas. Sí, así iba a terminar yo, Alejandra, porque iba a seguir contigo. Muchas gracias, tía. Muchas gracias. Nos vemos en Isla, ¿no? Hombre, claro. Nos vemos en Isla seguro. Por supuesto, muchísimas gracias, tía, Antonio. Como he dicho, esto está lleno de valientes, también hay valientes dentro del público que pudieron estar en la playa, están en la presentación de un libro. Que hay 3 presentaciones más, porque los jueves aquí en Huelva sucede ese tipo de cosas desde hace algún tiempo para acá. Muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa otra vez, muchísimas gracias de verdad por siempre acogernos tan bien, ¿sabes? Vendremos la semana que viene y la otra quizás. Y nada más, ahí tenéis el libro ya en la calle, ya forma parte de vosotros, ya no es de él. Y así que nada, la semana que viene estamos en la Cristina, si queréis pasar otro buen ratito, pues allí nos vemos. Muchísimas gracias.